Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un video muy importante y creo que me lo han estado solicitando mucho y sobre todo me preguntan muchísimo por mensaje cómo pueden saber el costo de un pastel para empezar a emprender y empezar a vender repostería. Entonces en este video les voy a compartir la manera de sacar costos, las variantes que puede haber. Espero que les sirva muchísimo y se los voy a explicar de una manera muy sencilla para que no batallen, pero que les sea muy útil. Entonces vamos a empezar ya con este video tutorial. Antes de empezar les quiero explicar que esto es una manera muy personal mía de sacar mis costos. Los costos, al final de cuentas les voy a enseñar un proceso para que saquen el costo de su producto y después de costo del producto saquen la ganancia de su producto. Pero como siempre les digo, es bien importante que ustedes vean el mercado donde están, más o menos donde ustedes están, qué tipo de clientes van a tener y qué precios se manejan en productos similares al de ustedes, porque tienen que tener más o menos una idea de eso y en base a eso fijar sus precios y sus ganancias, ¿sí? Entonces les voy a enseñar esta fórmula que espero que les sirva mucho. Vamos a iniciar poniendo el nombre de nuestra receta y toda la lista de ingredientes que lleva esa receta. Harina, azúcar, leche, huevo, todos los ingredientes los vamos a poner. Enseguida vamos a poner una columna que diga cantidad y en la cantidad vamos a poner toda la cantidad en gramos o en mililitros de los ingredientes, la que vamos a utilizar. Si las medidas ustedes las tienen en tazas, tienen que hacer la conversión a gramos. Lo mejor y lo más recomendable es que tengan una báscula para sacar sus medidas exactas. A continuación vamos a poner una tercera columna con el nombre de precio. Aquí vamos a poner el precio de cada uno de los ingredientes, lo que nos va a costar cada uno de los ingredientes. Entonces vamos a empezar haciendo, con un ejemplo, vamos a empezar haciendo la harina. De harina vamos a necesitar 250 gramos. Entonces a continuación vamos a poner lo que nos costó la harina. Yo la harina la compro por kilo, es decir, son 1000 gramos y me cuesta 15 pesos. Entonces voy a hacer una división donde voy a poner 15 entre 1000, que son 1000 gramos. Es igual a 0.015 pesos el gramo. Quiere decir que cada gramo me va a costar 0.015. Entonces ya haría una multiplicación que son 250, la cantidad de gramos que lleva la receta, por 0.015 pesos. Y esto me va a dar igual a 3.75. Quiere decir que 250 gramos de harina me van a costar 3.75 pesos. A continuación me voy a ir a mi lista y donde dice harina voy a poner la cantidad de precios. Algo importante, esta receta que les estoy compartiendo es una receta que está inventada, no es real, pero es una receta que puse yo como ejemplo. Vamos a hacer otro de los ingredientes, que es el huevo. Del huevo estamos utilizando 2 unidades. Necesitamos saber cuánto nos cuesta. Yo compro normalmente un cartón de 30 huevos de 30 unidades a 65 pesos. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer la división. 65 entre 30 es igual a 2.16 pesos el huevo. Quiere decir que cada huevo me va a costar 2.16. Enseguida hago la multiplicación. 2 por 2.16 es igual a 4.33 pesos. Entonces 2 huevos me van a salir en 4.33 pesos y voy a hacer lo mismo. Los voy a llevar a mi tablita y voy a anotar el precio del huevo. Y así lo voy a hacer con cada uno de los ingredientes que yo compre. Por eso es bien importante que cuando ustedes vayan al súper y compren la harina, el azúcar, el polvo de hornear, tengan
el costo exacto de cada uno de esos ingredientes. También les recomiendo, si la harina les cuesta $14.70, ustedes lo van a redondear hacia arriba, le van a poner 15 pesos. Es más fácil trabajar con números cerrados que si ponen centavos. Igual la leche, si le sale a 25.30, redondeen a 26, siempre para arriba. También así nos protegemos un poquito cuando los artículos suben de precio y que no se nos mueva mucho nuestro margen. Entonces, ya que tenemos todos los precios anotados, vamos a sumarlos para sacar un total y después ya nos vamos a ir a una hoja nueva a calcular las siguientes cosas. Vamos a poner el total de los ingredientes, que son 62.43. Enseguida vamos a poner unos gastos que vienen siendo el agua, la luz, el gas. Son gastos que no podemos calcular de manera exacta. Entonces estos gastos los vamos a calcular aumentando un 20% en el total de nuestros ingredientes. Entonces vamos a multiplicar 62.43 por 20% y nos va a dar 12.48. Lo vamos a sumar y nos van a dar 74.91 pesos. Hasta ahí llevamos los ingredientes y los gastos de agua, luz y gas. A continuación vamos a calcular nuestra ganancia. Para mí una ganancia justa es una ganancia del 60%. Se me hace una cantidad justa. Pero pueden ganarle más, pueden ganarle un 100, pueden ganarle un 80, un 90%, pueden ganarle menos. Ustedes ya deciden, esta decisión es muy personal, pero algo justo es un 60%. Entonces vamos a sumar 74.91 más 44.94 y nos va a dar 119.85. Este es el costo ya total de nuestra receta, contando ingredientes, agua, luz, gas y nuestra ganancia. En esto nos va a salir nuestra receta. Ahora es importante, en este caso estamos hablando de galletas. Si hablamos de un pastel, yo lo dejaría en 120 pesos, lo redondeo hacia arriba, diría 120 pesos es el costo de nuestro pastel. Aquí estamos hablando de galletas, entonces es un poquito diferente. Vamos a poner el costo total de nuestras galletas. ¿Cuántas galletas nos salen por receta? En este caso son 20. Si les salen 22, yo les recomiendo que redondeen a 20. Si les llegaran a salir 18 galletas, redondeen en 15. Aquí van a redondear hacia abajo. ¿Por qué? Porque es importante tener unas 2-3 piezas por si acaso se nos llegan a romper, se nos llegan a dorar de más o cualquier cosa pasa durante el horneado. Entonces hay que calcular esa merma, pero esa merma se calcula hacia abajo. Entonces aquí tenemos un total de 20 galletas. Vamos a dividir el costo entre 20 y cada galleta nos va a salir a 5.99 pesos, ¿sí? Y ahora tenemos que decidir cómo la vamos a presentar. En este caso yo las quiero vender en una bolsa de 5 galletas. Entonces voy a multiplicar el costo de la galleta por 5 y me va a dar 29.95. A continuación, ya que tengo el costo de lo que me van a costar las 5 galletas, voy a incluir también lo que me va a costar la bolsa donde las voy a poner. Voy a incluir la etiqueta. La etiqueta por lo general lleva mi nombre, lleva el logotipo de mi empresa, mi teléfono, para que la gente que las adquiera las pueda volver a pedir y sepa dónde encontrarme. Y también va a llevar un listón en este caso. Entonces hay que sumar el total y ya en total serían 35.45. Lo pueden ya sea dejar en 36 o dejarlo en 35. Tiene que ser por lo general un número cerrado. Aquí es bien importante, ya que tienen este costo, que ustedes decidan realmente qué costo tienen que dar. Si en donde ustedes viven, en el mercado, se los permite darla a 35, la van a dar así. Si se les hace muy cara, pueden decir, híjole, pues sacrifico un poquito de ganancia y me bajo un poquito más. O a lo mejor en el mercado hay galletas, bolsas de galletas de 5 galletas que salen a 50 pesos. Entonces ahí dicen ustedes, ok,
le puedo subir un poquito más. Y ustedes ajustan ahí su cantidad final. Pero es muy importante que lleguen a esta cantidad como con una lógica, sumando realmente el costo de sus ingredientes, sumando realmente el costo del empaque, sumando el agua, la luz, el gas y sumando su ganancia. Entonces así es como sacan el costo aproximado de su producto. Bueno, entonces ya saben cómo sacar el costo de su producto, de su receta. Ya teniendo el costo por producto, vamos a decidir de qué manera se va a presentar, si se va a poner en una caja, si se va a poner en una bolsa, y eso también se le va a agregar. Entonces son varios factores los que tenemos que tomar aquí en cuenta. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y cualquier duda que tengan, no dejen de ponerme en los comentarios lo que se les ofrezca. Y recuerden que también en los comentarios siempre pueden dejar cualquier sugerencia de un video que necesiten, de cualquier tutorial, de cualquier receta. Siempre estoy yo muy pendiente de ellos y de verdad aprovecho para agradecerles todos sus comentarios, siempre llenos de gratitud, llenos de bendiciones, llenos de tantas cosas muy lindas. De verdad que me llenan el corazón y se los agradezco enormemente. Muchísimas gracias.